Perfecto, entonces nos vamos uniendo por aquí. Eh, Bienvenidas a las personas que nos unen, que están por aquí en este proceso formativo. Vamos a dar inicio entonces a compartir por aquí de pantalla. Si quieren nos dejan por acá un mensajito de dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando. Bueno, el día de ayer ahondamos un poco en lo que tenía que ver con la neurodiversidad y algunas situaciones que podemos tener presentes, ¿cierto? Desde todo el campo social, económico, educativo, familiar. Desde la concepción misma de la neurodiversidad y cómo nosotros estamos prestos para tener diferentes situaciones correspondientes al concepto mismo. Listo, entonces el día de hoy, ya el día de ayer hicimos pues como toda la apertura a la neurodiversidad para que nos enamoremos un poco del concepto de su evolución, de lo que permea también totalmente para nosotros en términos educativos, qué significa, cuál es el alcance del concepto mismo y vamos a entrar entonces puntualmente en materia de cada uno de los elementos que corresponden de nuestros módulos. ¿Listo? Bienvenidos a todas las personas que nos están dejando por aquí saluditos en el chat. Buena noche para todos y para las personas que se quedaron con nosotros desde el módulo de psicomotricidad. Bien, entonces vamos a continuar por aquí. Entonces vamos a iniciar con el módulo uno que tiene que ver con la neurociencia. Para poder ahondar un poco en la neurociencia, que es un campo súper interesante, ya lo van a ver, se van a dar cuenta a lo largo de este abordaje conceptual y teórico. Quisiera saber algo con relación al mismo. Vamos a revisar cómo estamos en esos conocimientos previos, qué sabemos al respecto. No sé, dos, tres personitas de aquí del grupo que quieran habilitar los micrófonos para que puedan contestar estas dos preguntas. ¿Qué opinión tienes de la neurociencia? Es decir, ¿hemos escuchado hablar algo? ¿No hemos escuchado hablar nada? ¿Es un concepto nuevo? ¿Y qué ejemplos podríamos referenciar de neurociencia? ¿Listo? Entonces, si aquí hay alguien del grupo que nos pueda dar respuestas a dos preguntas, o por el contrario, profe, no tengo ninguna referencia al mismo, también es válido. Entonces, les escucho. ¿Hemos escuchado hablar acerca de la neurociencia? Marlene se presente. No sé si es que te habilita el micrófono. ¿Me confirmas, por favor? Humberto, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, el tema de la neurociencia creo que es algo fundamental que podamos asimilar los educadores, ya que es importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo para poder desarrollar y aplicar estrategias en el aula. Pero lo que a mí me preocupa es de que los sistemas educativos tienen contenidos uniformes para inteligencias múltiples, para cerebros que son distintos, pero además que también tienen intereses distintos. Entonces, creo que comprender el, cómo funciona nuestro cuerpo para los educadores es fundamental, inclusive para hacer el uso de del recurso más sencillo y didáctico, la voz y la vestimenta como presencia en el aula del maestro. Bueno, es una opinión personal de todo lo que estoy desarrollando en mi país y que creo que es un elemento muy importante al que le tenemos que dar importancia porque está ligada a la parte emocional, está ligada al desarrollo del pensamiento, está ligada a las horas de dormir, está ligada a la alimentación, al ambiente en el que nos desarrollamos y son factores integrales que los tenemos que tomar muy en cuenta. Gracias.
Humberto, muchas gracias por esa precisión tan importante que haces. Y mira lo que tú dices, es lo que estamos trabajando. ¿De dónde eres tú? Perdóname. Te hago la pregunta de qué lugar nos acompañas. Perdón, perdón. ¿De qué lugar nos acompañas tú? Es que tengo el audio muy malo. Tranquilo, te repito la pregunta. ¿De dónde nos acompañas? ¿De qué país eres? Ah, perfecto. Soy de Bolivia, vivo en Santa Cruz de la Sierra y este tema es muy apasionante, particularmente para mí, porque me ha permitido desarrollar muchas cosas en la práctica, ¿no? Y creo que por eso estoy acá para poder ampliar lo poco que sé y poder tener una mejor intervención. Muy bien, Humberto, muchísimas gracias. Bueno, te hacía la pregunta por las apreciaciones que tú dices, que dijiste. En mi país estoy trabajando sobre esto en particular. Entendemos que la neurociencia es un concepto nuevo, por así decirlo. La palabra es más bien contemporáneo, porque siempre ha existido, ¿sí? A lo que no se le había, era denotado, ¿sí? A qué hacía referencia, pero siempre ha existido porque ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y siempre ha estado presente en el desarrollo del ser humano. Es decir, no es una habilidad nueva, sino que apenas hasta hace unos añitos fue que se empezó a dar como cabida y lugar al concepto mismo. Listo, por acá había otra manito alzadita, no sé si ya se fue, creería que sí. Bueno, Liliana, Sí, pensé que ibas a seguir con el tema, entonces por eso bajé rápido la mano. Buenas noches y gracias. dos, tres personitas Y para darle también su el lugar. tema de la neurociencia es súper apasionante, por más de que nosotros en la universidad estudiamos un tanto de materias de neurología, ¿verdad? Pero ahorita poderlo entender como una disciplina científica en donde nos integra y nos incluye a todas las personas de poder entender cómo funciona cada área del cerebro en tu comportamiento, en tu conducta y en tu medio ambiente en general. Eso de verdad que es lo más apasionante para poderlo llevar a la vida diaria. La neurociencia se liga también de lo que sé, de lo poco que sé, se liga también con la psicología. Entonces, anteriormente se tenía el preconcepto que solamente lo estudiaba el área de neuropsicología. Resulta que ahorita realmente eso se está ampliando muchísimo y por eso nos abarca hasta los padres de familia, a los educadores también, porque de ahí podemos mirar cómo es que todos y cada uno de nosotros aprendemos de diferente manera y en diferente ritmo. Eso es de lo poco que puedo saber. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por esa precisión y por algo muy importante que tú dices, y es cómo nos está involucrando a todas las personas que hacemos parte del proceso, incluidos padres de familia. Claro que debemos de tener claridad sobre la mayoría de procesos que desarrolla nuestro sistema y cómo también poder ayudar y acompañar esas situaciones que se pueden ver a lo largo del desarrollo evolutivo del ser humano. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? La neurociencia, sí, es un concepto realmente nuevo, contemporáneo, pero como les precisé hace un momento, no es que sea nuevo, digamos, el proceso como tal. Lo que pasa es que alrededor de diferentes estudios, investigaciones y algunas adquisiciones científicas, se ha logrado entender que hay otras posibilidades de estudio un poco más específicas de cada una de esas funciones que desarrolla nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cerebro. Entonces, en este caso, la neurociencia se enfoca, se encarga, su especialidad es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso está dividido en dos, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Listo? ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el que se encarga, ¿sí?, de manejar toda la información del entorno, todos los estímulos que nosotros recibimos a diario,
los decodifica, los procesa y ahí es que nosotros, a partir de nuestro sistema humano, nuestro cuerpo, podemos dar una respuesta a esos estímulos en particular. Entonces, de esta manera, el sistema nervioso es el que se encarga del funcionamiento y la producción de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, aquí se da una regulación de cada una de las funciones que cumple el sistema nervioso, emociones, pensamientos, conductas y todas las acciones o funcionalidades corporales con las que nosotros contamos desde esa característica de seres humanos. También hablamos de que la neurociencia nos hace un poco más de especificidad en aquellos trastornos que se puedan presentar y enfermedades o alteraciones en el desarrollo del hombre, ¿sí? Y tiene que ver con esa adquisición de procesos inmediatos, respuestas inmediatas, aprendizajes inmediatos de todas las situaciones que se acerquen, ¿sí? A un momento específico del ser humano. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona entonces todo lo que tiene que ver con la neurociencia? Aquí estamos viendo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿sí? Cómo se compone ese cerebro, cuál es su estructura de comunicación con la médula espinal. ¿Qué pasa entonces? Nosotros tenemos unos sentidos que son los receptores de la información. Es decir, si yo hoy prendo la estufa, ¿sí? Pongo a calentar algo y dejo mi manito ahí en la estufa, automáticamente mi sentido del tacto, inclusive del olfato, ¿cierto? Pero especialmente del tacto, me va a decir, mira, hay una situación, te estás quemando, quita la mano inmediatamente y apaga la estufa o quita la mano por lo menos, ¿cierto? Porque hay un estímulo negativo que me está generando dolor en esta parte del inmediatamente yo quito la mano, ¿cierto? Lo apago, la meto en agua. Bueno, las reacciones depende pues como de cada procesamiento en particular. ¿Qué pasa entonces ahí? Quiero que nos detengamos muy bien en esta imagen. Aquí, ¿cierto? En todo el proceso cerebral hay una composición de un mesencéfalo, de un cerebelo, ¿cierto? Hay unas partes puntuales del cerebro, pero lo más importante es entender que aquí es donde se recibe toda la información a través de los órganos de los sentidos. Entonces, los sentidos me están generando a mí una alerta a partir de un estímulo, ¿cierto? Esa información va a navegar por toda la médula espinal, ¿cierto? Y la va a llevar a cada una de las partes de mi cuerpo sobre las cuales yo voy a ejercer una acción que ya se dio aquí. Es decir, yo recibo la información, la decodifico, identifico y acciono, ¿cierto? Y esa es la información que yo le comparto a mi organismo y le digo, mira, te estás quemando, quita la mano. Te estás quemando, métela en agua. Te estás quemando, apaga la estufa, ¿sí? Te estás quemando, voltea las ollas, ¿sí? O muévete, o grita, o párate, o llora, ¿cierto? Porque hay un estímulo, ¿sí? Y se da una respuesta. Aquí, detengámonos en esta, se dice que son procesos inmediatos. Ustedes están viendo la presentación, ¿cierto? Diana pone que ok. Listo, muy bien. Entonces son procesos inmediatos, es decir, yo no me demoro más que segundos en recibir la información a partir de ese estímulo que yo ya le di a mi organismo, ¿cierto? Y cómo mis posibilidades corporales son las que van a ejercer alguna acción en específica para actuar dependiendo del estímulo y de la respuesta que se dé en un momento determinado. Esto pasa con absolutamente todo. Pasa con un proceso de lectura, con un proceso de adquisición de pensamiento crítico, con un proceso de análisis, con una situación sorpresa, con una eventualidad nueva, es decir, pasa con absolutamente todo, ¿sí? Lo que vive el ser humano en su diario vivir. Estamos poniendo simplemente un ejemplo, pero esto constituye todo lo que hace el ser humano a diario. ¿Listo?
Entonces, esta es la estructura y a partir de estos canales es que se ejerce toda la acción directamente de los procesos de la neurociencia. ¿Cómo se dan esos procesos? Es decir, la información nos llega aquí, ¿cierto? A partir de los órganos de los sentidos. Pero ¿cómo nos llega esa información y cómo la procesamos nosotros? Entonces vamos a mirar muy bien. En la imagen que tenemos aquí, esta, a mi lado, creo que a todos les aparece la misma, a mi lado izquierdo, tenemos la composición y la estructura de una neurona. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los procesos neuronales, que son los que nos llevan a tener aquí una información inmediata. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí una neurona, ¿sí? Vamos a revisar su estructura porque estamos llenos de miles y millones de neuronas y ya vamos a especificar también en qué momento de la historia tenemos todo ese tipo de neuronas. Entonces aquí hablamos de que tenemos una neurona que está compuesta por un núcleo, por unas dendritas, ¿cierto? Que si las vemos por aquí son como las que se conectan, al igual que los axones, ¿sí? Tenemos un cuerpo celular que es todo esto, un axón, que es este, por donde traspasa toda la información. Llegamos aquí a donde se genera el impulso, ¿cierto? Y donde se da una sinapsis. Entonces, si estamos viendo esta imagen, la siguiente, la que está en azulito, hay una conexión entre dos neuronas, ¿cierto? Y hay un color rojo que identifica algo. ¿Qué me está identificando esa conexión? Es decir, hay una información, yo le estoy diciendo que me estoy quemando, ¿cierto? Y automáticamente todas mis neuronas pasan así inmediatamente la información de una a otra para poder llevar a cabo la información que yo quiero dar. Cuando una neurona conecta con otra, se genera un proceso que se llama sinapsis, ¿sí? Que es un choque neuronal, que es donde se da la decodificación o la organización de una información como tal. Es cuando yo estoy en algo que me interesa, es cuando yo recepciono una información, un acontecimiento, algo importante para mí, mis neuronas inmediatamente generan una sinapsis a partir de esa información, ¿cierto? Que ha pasado por todo el cuerpo celular, ¿cierto? Y llega a compartirse de neurona a neurona. Entonces, aquí estamos viendo puntualmente el proceso de la sinapsis, que es este choque neuronal, ¿cierto? Perdón, es ese choque celular. Y finalmente, en esta imagen que está en la parte de abajo, esta imagen grisecita, vemos miles de millones de neuronas que están generando la sinapsis. Es ahí donde yo digo, cogí la idea, voy a participar, voy a opinar, me surge esta interrogante o quisiera desarrollar esto, o qué bueno si cambiamos esto, ¿cierto? Porque es el momento en que mi mente, ¿sí? Genera esa recepción de un estímulo para dar una respuesta en particular. Les voy a leer por aquí. ¿No me escuchan? ¿No se escucha? Humberto. Parece que hay una especie de, no, de rebote en la voz, entonces por eso que no se escucha bien el audio, por lo menos tuyo, porque de los participantes se escucha perfectamente. Yo creo que son como algunos equipos, tal vez, porque por aquí me están diciendo que me escuchan bien. Listo, igual estoy lo más pegadita posible, como al audio. Listo. Entonces continuamos por aquí. Listo, entonces estamos hablando de las neuronas, de su composición y de cómo estas neuronas van pasando la información de neurona a neurona. Y cómo nosotros vamos generando un conocimiento, un concepto o vamos dando una respuesta a un estímulo en particular. Entonces vamos a revisar un caso muy básico, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos entender muy fácil cómo se genera todo este proceso de la sinapsis, ¿sí?
y cómo se da todo el proceso de la neurociencia. Vamos a mirar un ejemplo muy básico. Vemos aquí una imagen de dos niños, uno está leyendo y el otro le está acompañando. Entonces dice, cuando alguien lee, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros leemos? Estamos aquí, estamos generando un proceso de lectura, ¿cierto? Entonces aquí se dice su cerebro, mi cerebro, está enviando de manera particular señales a los músculos de los ojos. Esto para ayudarlo a seguir la línea del texto. Entonces, mi cerebro me está diciendo, vamos a leer, vamos a seguir de manera puntual las diferentes líneas que componen el texto, la narración, el cuento, la información, el cartel, en fin, ¿listo? De manera inmediata, inmediata. ¿Sí? Los ojos cambian las palabras en señales que viajan a través de las neuronas hasta el cerebro, ¿cierto? Entonces están llevando la información de manera puntual. Seguidamente se dice que el cerebro decodifica estas señales para leer las palabras. Luego el cerebro busca la información almacenada, incluidas en memorias. Entonces ya va recepcionando toda esta información, ¿cierto? Y la va almacenando y la va guardando para darle significado a cada una de las palabras por sí solas y luego darle significado a todas las palabras y mirar a ver qué es el mensaje que se está dando en un conjunto en específico. ¿Listo? Entonces, esto, si ustedes ven, es un proceso muy extenso, ¿cierto? Son diferentes informaciones, diferentes procesos, diferentes órganos que intervienen en el proceso, pero todo se da de manera instantánea. Es decir, no se demora, ¿sí? En la ejecución de cada una de las actividades, porque cuando nosotros estamos leyendo lo hacemos de manera inmediata. Acá me están diciendo que hay una promoción en un almacén por la compra de esto, ¿cierto? Y yo inmediatamente estoy decodificando la información y yo sé qué es lo que estoy leyendo y retengo esa información. ¿Listo? Entonces aquí es importante precisar que es un proceso muy complejo. La lectura, de hecho, es algo supremamente complejo, hace parte de los procesos cognitivos superiores, ¿cierto? Y aún así, nuestro cerebro la realiza de manera instantánea, de manera inmediata. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo logro leer? ¿Sí? Hay unos procesos adicionales que se han venido desarrollando a lo largo de mi proceso de evolución, a lo largo de todo mi proceso de desarrollo, ¿cierto? Y que tiene que ver con todo lo que son los procesos neuronales, los procesos neurocientíficos, mi evolución, ¿sí? Los estímulos que tengo en el ambiente y los procesos que se han ido desarrollando. ¿Listo? Para que lo tengamos allí súper presente. Entonces aquí se dice que la neurociencia, ¿sí? Es la ciencia que se está encargando en la actualidad de poder identificar todas aquellas características específicas del funcionamiento del cerebro humano, ¿cierto? Muchas de las funciones nosotros ya las entendemos, las reconocemos en el entorno, en la cotidianidad, ¿cierto? Entendemos que el cerebro es una máquina supremamente inteligente, ¿sí? Que es la que coordina cada una de las acciones, pensamientos y diferentes procesos que yo puedo desarrollar a lo largo de la vida. Pero la neurociencia cada día nos va demostrando cómo se puede ir generando una adherencia, un aprendizaje distinto, cómo nosotros podemos ir entendiendo los procesos que desarrolla el ser humano, porque de cierta manera nosotros ya evolucionamos, nosotros ya crecimos, ya tenemos unas habilidades específicas y unos conceptos básicos, ¿cierto? Pero cómo a lo largo de nuestro desarrollo nosotros vamos teniendo personas de las cuales nosotros nos hemos ido encargando desde esa función de docencia, desde esa función de psicólogos, desde esa función de acompañamiento escolar, entre otras funciones que nosotros tengamos, y cómo a lo largo de los años y desde diferentes estudios vamos a poder entender que el cerebro humano sigue dándonos muchísimas sorpresas en términos de su desarrollo, en términos de su evolución y cómo nosotros desde nuestros diferentes campos educativos podemos generar otro tipo de experiencia en la formación de los seres humanos.
Porque si yo estoy entendiendo muy bien cómo se genera un proceso de aprendizaje, cómo mi cerebro está entendiendo y cómo está manejando la información, yo voy a poder generar otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategias para poder enseñarle a los estudiantes, ¿cierto? Si yo entiendo que el aprendizaje retórico, ¿sí? No me va a generar a mí, y me devuelvo en la imagen, si yo entiendo que un aprendizaje retórico solamente me va a generar pasividad, solamente me va a generar repetición, me va a generar una actividad repetitiva, entonces estas neuronas no van a generar ningún proceso de sinapsis cerebral, porque la información no va, puede que la información sea de interés, pero la manera en cómo se está evocando la información no, entonces estas neuronas no van a tener un interés porque nuestros órganos de los sentidos no están recibiendo ningún estímulo llamativo y nuestras neuronas no van a generar ninguna sinapsis, por lo cual no hay información que retenga mi cerebro, ¿cierto? Porque no es de mi interés, no es de mi necesidad, no se está evocando de la manera en como yo quisiera entenderlas, ¿sí? Y de esta manera, entonces, no se gestan la mayoría de los aprendizajes. Entonces, aquí radica una razón sumamente importante y es, si yo no enseño, ¿sí? Como mi cerebro, como los cerebros en general necesitan aprender, pues los aprendizajes no se van a gestar. Entonces, muchas veces no es que el niño tenga una dificultad, no es muchas veces que haya un retraso en su desarrollo, sino que puede que el estímulo que yo le esté dando no sea el estímulo correcto sobre el cual el niño o la niña merece aprender, ¿sí? O debe aprender en un momento determinado. Ahora, si nosotros estamos llevando todo esto a la práctica de la educación infantil, ¿cómo deberán aprender nuestros niños y niñas? ¿Sí? De qué manera aprende el niño y de qué manera aprende la niña, ¿cierto? Entonces, en los primeros momentos de desarrollo, lo que garantiza el aprendizaje es el movimiento, el descubrimiento, el juego, el desarrollo en grupo, el trabajo colaborativo. Eso es lo que evoca el sentar unas bases específicas para el desarrollo del ser humano. Si yo no trabajo sobre esos aspectos en particular, entonces, ¿cómo voy a propender porque se den unas adherencias a unos aprendizajes en particular? ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia y el desarrollo del ser humano no va a lograr, ¿sí? Una evolución cognitiva significativa porque no se está otorgando la formación que el niño merece. Entonces, muchas veces no radica en que haya una necesidad de estudio, en que haya una ausencia de algunas habilidades, sino que radica en la manera en cómo yo estoy proporcionando ese aprendizaje. ¿Listo? No radica en ninguna dificultad específica del desarrollo del ser humano, como hay casos en que sí, pero en muchos casos, en ese momento de la historia, por las características de la población que nosotros tenemos, entonces podemos decir que no radica específicamente en algunas dificultades de aprendizaje, en algunas situaciones o alteraciones del desarrollo, sino que puede radicar mejor en la manera en cómo yo estoy otorgando esos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Listo? Entonces, aquí hay una precisión muy importante que se hace desde la neurociencia. Y es cuando yo digo, las personas no cambian, ¿cierto? O este comportamiento no lo va a cambiar. El comportamiento sí puede cambiarse, ¿sí? Porque nosotros nos estamos moldeando, ¿cierto? Nos estamos moldeando todo el tiempo, estamos aprendiendo, estamos trabajando por diferentes estructuras neuronales y así como yo aprendo, yo también puedo desaprender o puedo reaprender diferentes actividades, situaciones, conceptos, información que se amerita en un momento determinado. Seguidamente, desde la neurociencia se da un lugar muy importante a las emociones y a los sentimientos, de cómo esté esa parte emocional y ese desarrollo emocional va a definir también la manera en que yo me permito recepcionar, decodificar y tener un proceso de aprendizaje. Si yo estoy presta para, ¿sí? Para aprender, para entender, para socializar, para compartir, yo voy a tener diferentes resultados positivos, ¿cierto? En un proceso en particular. Y finalmente, también se puede decir, ¿sí?
que hay algunas situaciones o hay algunas sí, situaciones de enseñanza, situaciones de aprendizaje que promueven todo lo que tiene que ver con los procesos de exploración y creatividad. En este caso, ¿sí? Es muy importante que nosotros nunca dejemos de asombrarnos, que nosotros nunca dejemos de crear a lo largo de nuestro periodo evolutivo, ¿sí? Que sería todo. Nosotros nos enfocamos 100% en la infancia y hablamos de los niños hasta unas edades específicas, pero cuando yo entiendo que el hombre todo el tiempo está evolucionando, todo el tiempo está aprendiendo, voy a garantizarle otras experiencias en su vida, ¿cierto? Y voy a permitir que sea una persona que se pueda asombrar, que pueda descubrir y que pueda trabajar por procesos de exploración. ¿Listo? Hay unos aspectos muy importantes desde el concepto de neurociencia, ¿cierto? Específicamente planteados en 1929, perdón, por Lasley, ¿cierto? Quien hizo unas investigaciones específicamente con ratas, con animales. Recordemos un poco que hace algunos años las investigaciones se hacían con animales para poder entender un poco la similitud del cerebro humano con el cerebro animal, ¿cierto? Y en esta investigación que hizo Lasley, ¿cierto? Hablaba de las conexiones neuronales y la funcionalidad del cerebro en diferentes partes. Entonces, ella utilizó una técnica de lesión en donde claramente, si la rata, el animal, pasaba por una parte y había una lesión, la rata no se iba a volver a meter por esa parte e iba a tomar otro camino, ¿cierto? Entonces aquí se decía que al cambiar, al tener ese tipo de lesiones, ¿cierto? Ese animalito iba a lograr generar otro tipo de conexiones y buscar una alternativa para salir del lugar en donde estaba metido en ese momento específico. Y allí se daba toda una posibilidad de aprendizaje. Entonces, desde su estudio en particular, plantea unas hipótesis que se centran en tres grandes características. Uno, es el principio de equipotencialidad. ¿Listo? Entonces, ese principio inicialmente nos hace referencia a que cualquier parte de la zona funcional del cerebro puede llevar a cabo una conducta determinada. Entonces, todas las partes por las que está compuesto nuestro cerebro, se dice, según las posturas del autor en 1929, que nuestro cerebro, cualquiera de nuestras partes, puede estar preparada para desarrollar una conducta en particular. La segunda es la acción, perdón, es la ley de acción masiva, ¿cierto? Y se dice que la eficiencia se va reduciendo de acuerdo a la cantidad o al tamaño de una lesión en específica. Entonces, esto tiene que ver mucho, ella lo hizo en referencia a los animales, pero cuando hablamos del cerebro humano, tiene que ver con algunas lesiones que nosotros podamos tener, ¿cierto? Que podamos adquirir y cómo esas lesiones van a bajar un poco, van a reducir la eficiencia que tiene, ¿sí? Nuestro cerebro para ejecutar algunas acciones de acuerdo a unas lesiones que se puedan dar desde los procesos prenatales o desde los procesos postnatales. ¿Listo? Y hablamos también de un tercer hipótesis que tiene que ver con la propiedad de plasticidad. Yo creo que la plasticidad es un concepto con el que todos nos encontramos familiarizados, ¿cierto? Y es la capacidad que tiene nuestro cerebro de fortalecer algunas áreas cerebrales que no han alcanzado o que ya en este momento no tienen como su desarrollo 100% o su potencialidad en sí. Entonces aquí se da una mejoría en esas neuronas o en esos procesos que no están funcionando de manera acorde, ¿sí? En un desarrollo general de nuestro cerebro. ¿Listo?
Seguidamente hablamos de que todo lo que tiene que ver con la neurociencia incluye por aquí movimientos voluntarios o movimientos involuntarios. Y aquí les hago relación a algunas imágenes. Vamos identificando estos como movimientos involuntarios que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Entonces se dice que los movimientos involuntarios nosotros los desarrollamos todo el tiempo, pero realmente no somos conscientes de lo que estamos desarrollando, ¿cierto? Se desarrollan o se dan de manera inconsciente para poder cumplir con cada una de las funciones de mi sistema nervioso, de mi cuerpo y de mis funciones corporales. ¿Listo? Para que se dé un movimiento involuntario, tiene que haber una participación cerebral, que es la que da la señal. Recordemos nuevamente por aquí la imagen. Es la que da la señal para que a través de las diferentes componentes de nuestro cuerpo se pueda dar el estímulo que corresponde. ¿Listo? Y finalmente no se piensa para realizar ninguna de las acciones que tienen que ver como movimientos involuntarios. Entonces yo estoy parpadeando, ¿sí? Constantemente, pero yo no estoy diciendo tengo que parpadear, voy a parpadear, tengo que hacerlo. No, de hecho parpadear es una función necesaria de la vista, ¿cierto? Para humedecer el ojo y permitir que la vista no se vea nublada por los diferentes elementos que hay en el ambiente. Entonces aquí está humectando, perdón, constantemente la visión, pero yo no estoy siendo consciente de eso. Si yo en este momento me pongo a mirar, claro, estoy siendo consciente, voy a contar inclusive los parpadeos y demás, pero no es una acción o no es un movimiento voluntario y nosotros no pensamos para hacerlo, ¿cierto? Y es nuestro cerebro el encargado de realizar esta acción en específico. Continuo a ello, hablamos de los movimientos voluntarios. Entonces, sí son movimientos, ¿sí? Que yo pienso y que yo digo, los voy a realizar. ¿Listo? Que son movimientos controlados, como por ejemplo, que yo diga, voy a realizar un deporte, voy a leer un libro, voy a tomar esto, voy a coger aquello, ¿cierto? Son cosas en específicas en donde claramente el cerebro interviene porque es el encargado, ¿sí? De generar ese estímulo y esa respuesta, ¿sí? Y son movimientos que yo controlo. Si yo estoy, por ejemplo, en la primera imagen que salgo a trotar, yo digo, voy a trotar tantos kilómetros, no sé, lo tengo controlado, o yo digo, troto hasta la esquina y de ahí paro y no troto más, ¿cierto? Entonces son movimientos que yo puedo controlar y que básicamente es mi sistema nervioso el que los está controlando. Adicional de eso, decimos que la neurociencia, ¿sí? Se encarga de todo lo que tiene que ver con la conducta y el aprendizaje. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el cerebro el encargado de codificar, analizar, ¿sí? E interpretar cada una de las informaciones que tenemos desde nuestro contexto más cercano, desde nuestro ambiente más cercano. Y desde a partir del mismo es como yo genero toda una adherencia a un proceso de conducta, es decir, cómo me comporto yo en ciertos momentos, cómo va evolucionando mi comportamiento a lo largo de mis periodos madurativos o de mis periodos de desarrollo y cómo se va gestando el aprendizaje a partir de diferentes momentos, de diferentes posibilidades que yo tengo a partir del proceso evolutivo y madurativo que va teniendo el ser humano a lo largo de sus etapas, ¿cierto? Y qué dificultades también puede ir adquiriendo en ese proceso de aprendizaje. Seguidamente hablamos de la plasticidad del sistema nervioso. Una de las funciones más importantes, y lo vimos ahora, la plasticidad es esa capacidad innata que nosotros tenemos de aprendizaje, de restaurar también aquellas neuronas que no están ejerciendo su trabajo de manera correcta, ¿sí? Y de generar una posibilidad de aprendizaje mucho más grande. ¿De qué depende esa plasticidad y cómo se da la plasticidad cerebral? Se dice que se desarrolla en los primeros años de vida del ser humano. ¿Listo? En los primeros años de vida. De ahí para allá, no quiere decir que no exista, sí está, pero es en esos primeros momentos de desarrollo donde se da una expansión de aprendizaje significativa y es donde el niño, ¿sí? Va a tener todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos a lo largo de nuestro periodo de vida o de utilidad de vida que nosotros tenemos en el mundo.
Entonces, trabajar por la plasticidad del sistema nervioso es sumamente importante y por eso allí radica la importancia de los estímulos, de los ecosistemas en que se desenvuelven, del desarrollo emocional, del desarrollo social, de la nutrición, de los comportamientos y específicamente involucra muchísimo todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, el ingreso a esos escenarios educativos que realizan o que propenden por una formación adecuada en los tiempos o en los momentos correspondientes. Y continuo a ello, hablamos de la biología del cerebro. La neurociencia busca comprender las diferentes estructuras que tiene el cerebro, cómo se desarrollan, en qué momento se desarrollan y demás características particulares de la biología misma, haciendo inclusive algunas conceptualizaciones o referencias de cómo funciona el cerebro del ser humano. Me regalan un segundito por aquí, por favor. Vamos a escuchar por aquí a Tortolero. Hola, buenas noches. Eh, Bueno, mira, no sé si me escuchan. sí, te escuchamos perfecto. Ok. Una duda es con respecto al punto que está hablando de la plasticidad del sistema nervioso. Yo pudiese decir, por ejemplo, para en el caso de un niño autista, eh, trabajar con eso, con esa plasticidad. Y también, o sea, yo he escuchado, no sé si estoy errada, que de hecho, cuando el neurólogo lo trató, comentaba que tenía que aprovechar hasta los 7, 8 años que tenía una neuroplasticidad bastante o sea, que era aprovechable por su condición. Pero últimamente también estoy hablando de que la neuroplasticidad pudiese, o sea, también está para los adultos, o es solamente, o sea, esa parte sí no la tengo clara. No sé si pudieses aclararlo un poquito más. Gracias. Claro, mira, es un término que también por lo general se entiende como un concepto un poco contemporáneo a lo largo pues, de todo lo que tiene que ver con el estudio del cerebro, ¿cierto? Y hace referencia particularmente a esa capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos, ¿cierto?, a las diferentes condiciones del entorno o de los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos, ¿cierto? Tiene que ver con todo lo que se habla desde el sistema nervioso, ¿sí? Para organizar las diferentes estructuras que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Que esa plasticidad se da a lo largo de los primeros 6 años de vida, ¿cierto? No quiere decir que después ya no se dé, quiere decir que se limitan muchísimo las posibilidades, ¿sí? De que el sistema nervioso se pueda adaptar con facilidad a las diferentes situaciones, momentos o características del entorno. Entonces, por eso se dice que la educación inicial, la atención inicial, los procesos desde la infancia ameritan tanta atención, ameritan tantos esfuerzos y por eso a nivel mundial hay un sinfín de diálogos en relación a la importancia de la educación, en la importancia de la niñez, a los desarrollos infantiles, a las características del desarrollo y por eso cada vez hay muchos más estudios, ¿cierto? Que nos llevan a repensar un poco cómo se está gestando la educación
en este momento de la historia con relación a lo que nuestros niños necesitan, ¿sí? ¿Qué se está haciendo también por comprender un poco las estructuras neuronales? ¿Cómo se pueden cambiar un poco las dinámicas de formación? Porque estamos viendo que nuestros niños a lo largo de los 6 años necesitan otro tipo de procesos, habilidades, estructuras, experiencias, posibilidades de desarrollo, más que la generación de una cantidad de contenidos que a lo largo de su proceso se van a adquirir. Entonces, esa plasticidad tiene lugar y tiene cabida específicamente en esos primeros momentos de desarrollo de la infancia. Después de no quiere decir que no se dé, sí se da, pero se da, digamos, con un proceso un poco más pausado, ¿sí? Porque la capacidad del cerebro se va limitando, ¿cierto? A lo largo de los años. Es en esos primeros momentos de desarrollo donde hay un sinfín de procesos neuronales y donde el cerebro aprovecha toda esa capacidad neuronal para adquirir nuevos conocimientos, para modificar estructuras neuronales y para posibilitarse, entre otros, posibilidades de aprendizaje, ¿sí? Que se puedan dar en un contexto determinado. Vamos a escuchar a Poli. Hola, ¿se escucha? Te escucho perfecto. Hola, buenas noches. Una pregunta con respecto a esto que estamos conversando de la plasticidad. ¿Es lo mismo decir que el sistema nervioso puede regenerarse o son conceptos diferentes? Sí tiene que ver, ¿cierto? Tiene que ver con la posibilidad de que nuestro cerebro pueda realizar un ejercicio o un proceso de modulación, ¿cierto? Y de generar nuevas conexiones a través de los procesos neuronales, ¿sí? Cuando yo hablo de algunos cambios, ajustes, aprendizajes, conductas, y cuando yo digo, ay, mira, mi hijo ha cambiado esta conducta y la ha mejorado, ¿sí? O por el contrario, ha cambiado su conducta y la ha empeorado o desmejorado, tiene que ver con todas las conexiones neuronales y con los estímulos que está recibiendo del entorno y cómo su cerebro está decodificando esta información y la está poniendo en un contexto en particular, ¿sí? A eso hace relación a lo que tú estás preguntando. Diana Soleil. Sí, bueno, yo lo que tenía era más bien una reflexión, porque justamente pensando en esto de la neuroplasticidad, que efectivamente es mucho mayor en los primeros años de vida, y en lo que está pasando actualmente, que tenemos un uso y abuso permanente de la tecnología en la infancia, ¿sí? Porque los padres de una u otra manera empiezan a entregar cada vez más temprano aparatos tecnológicos a los niños o los exponen a este tipo de estímulos, que son estímulos no apropiados para un cerebro todavía inmaduro, todavía, digamos que está en este proceso de desarrollo. Realmente qué estamos generando en las nuevas generaciones, porque si bien es cierto, digamos, vamos a tener estos estímulos en este momento que no son los más apropiados para el niño. Entonces vemos, yo trabajo con niños en edad preescolar justamente, em, y se ve, y particularmente a partir de la pandemia, que hay como un aumento enorme de los problemas a nivel del lenguaje, del retraso a nivel del lenguaje, del desarrollo del habla, problemas de psicomotricidad también, tanto gruesa como fina, y muchísimos problemas a nivel atencional, ¿sí? Y todos, de lo que yo he podido ir viendo en este contacto con los padres, en una inmensa mayoría están relacionados con este uso y abuso de la tecnología. Entonces, sí es algo que me preocupa enormemente, puesto que ya en años posteriores, bueno, igual si estamos abusando de la tecnología en infancia, será peor en años posteriores, pero la posibilidad de cambiar este rumbo de conexiones es cada vez más limitada, porque aunque sigamos siendo, tengamos esta plasticidad toda la vida, cada vez es menos flexible, digamos, menos, eh,
posible cambiar estos circuitos de recompensa, particularmente que se generan en el contacto con la tecnología. Diana, muchas gracias. Sí, más adelante vamos a hablar acerca de qué pasa con esas mediaciones que nosotros tenemos actualmente y cómo también estamos generando allí como la interacción con los mismos, qué beneficios o qué alteraciones podemos tener en el desarrollo. Y de hecho, tú nombras algo muy importante y es el acceso como a la inmediatez que tenemos nosotros, a la inmediatez de la información, las redes sociales, las pantallas, los juegos, los videojuegos y cómo estos socialmente los entendemos como una facilidad en los procesos de crianza o en los procesos educativos, porque de cierta manera puede que nos faciliten el hecho de tener a nuestros niños ocupados, ¿cierto? Pero cómo ese imaginario social o eso que se nos vende continuamente, lo que tiene son repercusiones en las capacidades neuronales y cerebrales que tiene el niño a lo largo de su desarrollo evolutivo. Vamos a escuchar a Liliana. Hola, buenas noches. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, ok. Una pregunta en cuanto a todo lo que pues ya estamos viendo sobre lo que es la plasticidad en el sistema nervioso. Yo tengo una pregunta. eh, Repito nuevamente, soy docente en Centro de Atención Múltiple y tengo el preescolar. Me llegó una pequeñita que presenta movimientos involuntarios, pero mi pregunta es, eh, ¿habrá o sí habrá o puede haber este aprendizaje más adelante a través de ciertos estímulos que se le dé a la pequeñita cuando esta pequeñita tiene en el cerebro un quiste muy en medio del cerebro y aparte convulsiona? ¿Puede haber aprendizaje en esta pequeñita a través de esos estímulos que yo le estoy brindando? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto? Porque busco diferentes estrategias que puedan brindarle este desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Pero de repente la pequeñita me convulsiona y pierde el conocimiento como de 10, 15 minutos y me tarda. Entonces es ahí cuando yo me quedo así como que muy angustiada, muy frustrada como docente, porque pues nunca había tenido la experiencia de tener o contar con una pequeñita con esa condición. Ujú. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Puede haber aprendizaje? Y si no lo hay, ¿qué puedo? Yo sé que más adelante se van a dar, no sé, a lo mejor estrategias y alternativas, pero ¿puede haber aprendizaje o puedo buscar alguna estrategia que pues no altere más esta condición de ella? Porque, bueno, aparte tenemos una aula sensorial, ¿no? Y he leído y he sabido que a estos pequeñitos cuando convulsionan no pueden entrar al aula sensorial. ¿Por qué? Por todos los reflejos que dan las luces. Bueno, es un fin de elementos que hay en el aula sensorial. Entonces, yo quisiera saber, ¿hay aprendizaje? ¿No hay? ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, mira, Liliana, tu pregunta es totalmente asertiva y pertinente y qué bueno que ustedes hagan intervenciones de este tipo para que todos aprendamos. Mira, allá hay algo. Tú preguntas, bueno, vámonos en orden. Ese caso tiene que tener algún diagnóstico en particular y te pueden especificar directamente desde el neuropsicólogo, ¿sí?
¿Cuál es la afectación específica? Tú nombras que hay un quiste en el cerebro, pero entonces tienen que haber unas áreas cerebrales afectadas. Entonces, primero necesitamos saber qué áreas están afectadas. Están afectadas las áreas sonoras, las áreas del habla, las áreas cognitivas, las áreas visuales, ¿cierto? Para poder entender por qué nuestro cerebro está dividido por lóbulos y por hemisferios. Entonces, si yo logro entender cuál es la división en la cual se está generando una afectación, yo voy a poder entender si yo abordo este tipo de procesos, va a haber algún cambio en la estructura de aprendizaje o si por el contrario no, porque hay una afectación en ese lóbulo o en ese espacio en particular, en esa zona cerebral, ¿cierto? Con relación a lo que tú refieres, que tiene unos momentos en donde tiene unas crisis, ¿cierto? Y hay un proceso en donde convulsiona. ¿Qué pasa cuando nosotros o cuando una persona llega a convulsionar? Se mueren una cantidad de neuronas de manera inmediata porque la situación es tan fuerte, digamos, convulsionar es tan fuerte para el organismo, para el sistema nervioso, que mata de manera inmediata las capacidades neuronales y las estructuras que nosotros hemos construido, ¿sí? Claramente quedamos como en un estado inconscientes por unos momentos y regresamos nuevamente, pero hay muchos procesos que se pierden. Por esa poda neuronal que se da a través de esa situación que tiene que ver con una condición de salud específica. Por eso muchos casos en donde se da un proceso dado de epilepsia o donde se da un proceso de convulsiones, hay medicación ya directamente por psiquiatría, ¿cierto? Para minimizar el hecho de que se generen este tipo de episodios y de cierta manera estén afectando el desarrollo cerebral y neuronal, porque eso lo que va a generar es una pérdida masiva de neuronas, pérdida, 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 y si las neuronas son las que nos permiten entender, decodificar, generar movimientos voluntarios, movimientos involuntarios, entonces ¿con qué estamos quedando, cierto? En ese caso. Y lo que tú refieres es si va a lograr aprender o no va a lograr aprender. Claramente los estímulos que tú le des va a abordar en algún proceso del desarrollo, ¿cierto? Pero por eso te digo, específicamente habría que entender cuál es el área cerebral afectada, ¿sí? Para nosotros ver que si hay un área visual afectada y yo estoy trabajando ciertos estímulos visuales que no son los que se deberían, pues entonces tengo que cambiar la estrategia y la dinámica. Para nosotros poder atender cualquier caso en particular, nosotros necesitamos un diagnóstico. Con ese diagnóstico nosotros podemos estar prestos a poder accionar, ¿sí? A poder utilizar las herramientas, las estrategias necesarias de acuerdo a la característica de desarrollo que se nos precise. Aquí muy claro nos dice, hablamos de la biología del cerebro. La neurociencia puede entender cómo se está gestando todo ese proceso biológico del cerebro, pero para ello también necesita poder entender qué pasa, ¿sí? Con ese cerebro en diferentes momentos y situaciones. Entonces, tiene que haber un diagnóstico específico que nos dé un poco más de luces para nosotros poder actuar. Y lo que tú dices, en algunos casos, en algunos diagnósticos, en algunas dificultades o trastornos específicamente, las aulas multisensoriales lo que hacen es activar un poco canales de hiperactividad y lo que hacemos es sobreestimular. Y esa sobreestimulación no nos va a dar un resultado positivo. De hecho, un niño o una niña sobreestimulado va a generar comportamientos un poco incómodos, un poco de alertas que van a generar como incomodidades en relación al momento específico en el que se encuentre o resultados diferentes con procesos adicionales o después de cierto encuentro va a tener unos desbordes emocionales, unas situaciones complejas allí en su desarrollo. Porque hay algunos procesos, por ejemplo, en el caso de las personas con autismo, ¿cierto? Si tienen una exposición a ruidos muy fuertes, lo que va a hacer es alterar su sistema nervioso y se van a generar comportamientos repetitivos, se va a abrumar, se va a estresar, ¿sí? Y va a generar algunas conductas, ¿sí? Inclusive agresivas, porque ese estímulo no le genera bienestar
en su desarrollo, ¿cierto? Lo va a alterar y esa alteración genera otro tipo de conductas allí en su desarrollo. Liliana, no sé si de esta manera de pronto atiendo a la pregunta que hiciste. Sí, muchas gracias. Perfecto, con muchísimo gusto. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces por aquí. Dice, acá hay algunos autores que nos realizan algunas precisiones con relación a la neurociencia. Entonces, Salas en el 2003 nos dice que la neurociencia no solamente debe entenderse, ¿cierto?, como una disciplina, sino como aquel conjunto de procesos desde la investigación particularmente que estudia el sistema nervioso, ¿sí? Y todas las actividades que realiza el cerebro con relación a la conducta y al aprendizaje que desarrolla el ser humano a lo largo de su proceso. Kandel en el 2001, por su parte, dice que la función o el interés particular de la neurociencia es poder entender y comprender los procesos mentales, ¿cierto? Cómo percibimos la información, cómo actuamos, cómo aprendemos y cómo recordamos. ¿Listo? Campos en el 2010 habla un poco más desde esa postura del educador y dice que algo relevante para los educadores es poder entender las neurociencias como una forma de conocer la manera más amplia del cerebro. Entonces, esto nos generaría a nosotros una garantía, ¿cierto? Para yo poder involucrarme con un contexto en específico. Entonces, cómo es, cómo aprende, cómo procesa, ¿cierto? ¿Cómo puede generar una interacción con la misma? ¿En qué momento puedo yo otorgar esta información? ¿A través de qué lo puedo hacer? ¿Cierto? Y de esta manera se van a mejorar significativamente las experiencias en el aula. Si yo supiera qué necesitan todos mis estudiantes, créame que mis clases serían mucho más asertivas, porque yo estoy atendiendo, uno, a la necesidad, pero también podría centrarme en los intereses de mis estudiantes. ¿Cómo les gustaría que aprendiéramos? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? ¿Cierto? Entonces, si se da esa posibilidad de reconocimiento de cómo mi cerebro está generando información, cómo la está posibilitando, cómo la está almacenando, cómo la decodifica y cómo la pone en funcionamiento, pues voy a tener procesos mucho más fructíferos, ¿cierto? Recordemos, todo este proceso se centra, ¿sí? Tiene como su énfasis en las etapas iniciales del desarrollo, que entendemos que es desde los 0 hasta los 6 años. ¿Listo? Entonces, aquí entendemos que la neurociencia, ¿sí? En este momento se está posicionando como ese proceso que va a beneficiar las intervenciones que realizamos nosotros los docentes, ¿sí? En esos procesos de enseñanza que realizamos nosotros y de aprendizaje, que es lo que se gesta en el estudiante. Entonces, si yo logro entender muchísimo acerca de la neurociencia, cómo se da, qué necesito, algunas precisiones, y logro entender de manera amplia y detallada cómo funciona el cerebro y todas sus funciones, yo voy a tener un poco más de facilidad en los procesos de enseñanza, ¿cierto? Voy a ser mucho más asertiva en lo que yo voy a evocar, en las experiencias que yo voy a gestar y de esta manera mis aprendizajes, perdón, mis enseñanzas van a ser mucho más atractivas. Y lo decía ahora, creo que era Diana, no recuerdo quién fue la que hizo la intervención con la tecnología. En este momento nosotros, el recurso humano docente, está luchando contra el recurso de la tecnología, la información y la comunicación, porque mucha de la información que yo puedo compartir al estudiante ya la encuentra en la web, ¿sí? Y ya puede ir a leerla, puede ir a consultarla por sus propios medios. ¿Cuál es la diferencia entre la web y el docente? Que el docente gesta una experiencia de aprendizaje, que el docente sabe cómo hacerlo, en qué momento hacerlo, cómo desarrollarlo, a partir de qué desarrollarlo. La web simplemente tiene la información allí, que inclusive estamos viendo que la inmediatez me lleva también como al desconocimiento de muchas cosas. Entonces, hoy nuestros estudiantes por lo general utilizan la inteligencia artificial para hacer trabajos.
¿Mm? Y nos están fijando que 3 estudiantes están poniendo el mismo enunciado para que realice un trabajo y la IA simplemente coge el enunciado, arrastra información de donde la encuentren, cualquier base de datos que tome y ese va a ser el resultado. Y si 3 personas colocaron el mismo enunciado, a 3 personas les va a resultar el mismo trabajo, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a ver el plagio porque no sabemos de dónde esa información está tomada. Inclusive ni siquiera realizamos como rectificar de dónde se está tomando esa información. Y esa información que yo estoy tomando, que yo estoy copiando y que yo estoy allí trasladando, inclusive puede ser de diferentes bases de datos poco confiables y que no me están aportando absolutamente nada a mí en un proceso determinado, ¿cierto? Continuando entonces aquí por el tema de la plasticidad cerebral, es entender cómo nosotros nos adaptamos de acuerdo a las diferentes situaciones o disposiciones de nuestro entorno, ¿cierto? Nosotros nos adaptamos. ¿Y nos adaptamos para qué? Para poder aprender, ¿sí? Y nuestro cerebro tiene esa capacidad, por eso se llama plasticidad, es como si fuéramos elásticos, ¿cierto? Para adaptarnos a cualquier situación. Entonces, hoy, por ejemplo, estoy desde tal grado con tal docente y en unos meses me trasladan a otro grado y cambio de docente o cambio de colegio o hubo una ruptura familiar y mi papá se fue o mi mamá se cambió de vivienda, ¿cierto? Me voy a adaptar a esa situación, ¿cierto? Y lo que hace la plasticidad cerebral es adaptarnos con muchísima más facilidad a través de unas conexiones neuronales que se hacen, ¿cierto? Y de esta manera se da un proceso de aprendizaje, ¿sí? De resolución de problemas, de análisis, de comprensión, ¿sí? De un relacionar la información con algunos sucesos y de esta manera nuestras conexiones aumentan, ¿cierto? Y vamos teniendo muchísimas más habilidades para comprender cada una de las situaciones en las que nosotros nos encontramos inmersos. ¿Qué tipos de plasticidades existen? ¿Sí? Y vamos a mirarlas aquí de manera puntual. Entonces está la neuroplasticidad estructural. Como la misma palabra lo evoca, hablamos desde la estructura misma, ¿cierto? Entonces aquí el sistema nervioso tiene la capacidad de reestructurar todas esas conexiones entre las diferentes neuronas para generar experiencias y aprendizajes totalmente distintos. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, vamos a aprender o vamos a desaprender o vamos a reaprender, ¿cierto? O nos estamos adaptando, ¿sí? A esta situación en particular. Entonces, es como mi sistema nervioso puede reorganizar esas conexiones que yo ya tenía, ¿cierto? Para generar otro tipo de experiencia y otro tipo de aprendizaje. Entonces le estoy dando un estímulo distinto con el cual va a generar una estructura diferente, ¿cierto? Que le va a garantizar una experiencia y un aprendizaje. Seguidamente tenemos por aquí la neuroplasticidad funcional. Entonces aquí se hablan de cuando hay algún daño cerebral, ¿cierto? Y hay una disfunción en alguna parte, en alguna división, en alguna estructura, ¿sí? De nuestro cerebro. Entonces aquí otra parte de ese cerebro se encarga de asumir esas funciones que ese lado en particular no alcanza, que está dañado, ¿cierto? Y entonces como que duplica las funciones y puede estar generando como un esfuerzo adicional y esto se llama neuroplasticidad funcional. Entonces, tengo un daño neuronal en tal zona del cerebro. Entonces, otra zona del cerebro inclusive se está esforzando más, ¿cierto? Para poder generar otro tipo de reacciones, otro tipo de procesos a lo largo de ese daño cerebral que existe. Entonces, otra parte se encarga de asumir las funciones que ese otro lado tenía a su cargo y las realiza para poder cumplir con las funciones que nosotros por lo general tenemos o que desarrollamos. Y hablamos de neuroplasticidad molecular. Esto sí tiene que ver más con un proceso bioquímico, ¿cierto? Y dice que puede tener lugar tanto a corto como a largo plazo.
Entonces aquí se enfoca en el uso que le da el cerebro a diferentes conexiones. Entonces aquí se dice, entre más posibilidades de conexión exista, pues más fuerte se hará. Y entre menos conexiones exista, pues más débil o más ausencias o más dificultades existirán. Entonces aquí la importancia también de generar unas muy buenos estímulos, ¿sí? A todos esos procesos que nosotros desarrollamos para que de esta manera, ¿cierto? Nuestro cerebro pueda tener a largo o a corto plazo esa capacidad de generar una conexión mucho más fuerte para poder atender a los diferentes estímulos del entorno y a diferentes acciones o ejecuciones que tenga que desarrollar en un momento determinado. Diana. Sí, la consulta sería esta neuroplasticidad molecular de la que habla. Sería como, digamos, lo que se pone en juego en la poda neuronal que se da en la adolescencia. Digamos, como lo pienso justo por esto de que cuanto más se usa una conexión, más se refuerza, cuanto menos se usa, más débil se vuelve, ¿no? Y es un poco como este proceso de poda que se da en la adolescencia cuando se empiezan como a desaparecer una serie de conexiones que justamente ya no se están poniendo en uso mientras se fortalecen otras. ¿Es esta neuroplasticidad a la que se refiere? Mira, la neuroplasticidad molecular es la que habla acerca de ese cambio de las moléculas químicas, ¿cierto? ¿Qué pasa con la adolescencia que tú refieres? A ver, la neuroplasticidad se da en los primeros momentos de desarrollo del ser humano. Estamos hablando de los 0 a los 6 años, ¿cierto? Reconocida como el periodo de la infancia. Después de lo que hacemos es utilizar como esas estructuras neuronales y cerebrales que nuestro cerebro ya tenía adherido de ese primer momento de desarrollo y hace Ujú. uso de esas estructuras para poder aprender, para poder reaprender o para poder desaprender. Pero en este caso lo que hace la neuroplasticidad molecular es remodelar conexiones, ¿cierto? A partir de unos procesos químicos que participan en todo el proceso de la sinapsis, que ya lo vimos hace un momento, que es esa conexión entre neuronas por un estímulo específico, por algo que llama la atención, por algo que está generando una idea, por algo que está generando un aprendizaje en particular. ¿Qué pasa en la adolescencia? No quiere decir que se desaparezca, no desaparece, pero la neuroplasticidad es mucho más corta, ¿sí? Tiene menos posibilidades de desarrollo a lo largo de los años. Entonces, si yo no aproveché la infancia para generarle al niño un sinfín de posibilidades, de experiencias, de momentos, de descubrimientos, de establecimiento de esas bases emocionales, de esas gestiones sentimentales, de cómo, cuándo, dónde puedo hacer esto, aquello, ya después se nos va a dificultar un poco. ¿Listo? Claro que tiene relación con lo que tú estás diciendo, pero recordar que se da en una cantidad un poco más baja, ¿sí? Y por eso nos cuesta a nosotros, digamos, como adultos, hacer ciertas actividades, aunque eso también depende de la calidad neuronal que yo esté llevando, de mi alimentación, de mi actividad física, de mi actividad cognitiva, de mi actividad social, de mi actividad de lenguaje, todo depende, porque es un engranaje, ¿sí? Entonces, no solamente va a depender de los procesos cerebrales, sino también va a depender de todo lo que acompaña a ese adolescente en su proceso de desarrollo y evolución. ¿Listo? Ujú. Listo. Adicional, entonces, tenemos dos acercamientos a la plasticidad. Una es una plasticidad positiva, ¿cierto? Que es la que permite que se den nuevas posibilidades de conexiones y nuevas neuronas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el ser humano esté en la capacidad de adquirir nuevos procesos entendidos como habilidades y conocimientos, ¿cierto? A la par que inclusive los que ya tienen en esa adherencia de su estructura de desarrollo. Y también está la plasticidad negativa, ¿cierto? Que es la que hace uso, ¿sí?
y va eliminando aquellas conexiones que nuestro cerebro no está utilizando. Aquellos procesos que nosotros ya no recordamos, que ya no manejamos y que ya no utilizamos. Y se da como con diferentes periodos del desarrollo. Entonces hay muchos procesos que nosotros adquirimos en la infancia y que se nos van eliminando a lo largo del proceso porque ya no los necesitamos. Entonces esas conexiones neuronales que existían, nuestra plasticidad negativa las elimina porque ya no las necesitamos y damos paso a nuevas conexiones desde esa plasticidad positiva, a nuevos procesos, nuevas estructuras neuronales que me da cabida a habilidades, conocimientos y aprendizajes totalmente nuevos que son los que nos van a permitir evolucionar en todo el proceso de desarrollo. Continuamente hablamos de que la capacidad del cerebro depende de esas nuevas estructuras y conexiones neuronales. Nuestro cerebro puede generar muchísimas estructuras y conexiones neuronales. Todo depende del entorno, de los estímulos, de las personas, de la calidad de formación. Y aquí miren lo que dice, estímulos y conexiones del medio. Entonces dependemos 100% de qué tan estimulante sean esas conexiones que realiza el medio y de qué tan estimulantes sean esos estímulos, ¿sí? ¿Qué calidad de estímulos estoy recibiendo yo de acuerdo a mis necesidades, a mis intereses y a mis posibilidades de desarrollo? Si yo tengo claridad sobre esos tres aspectos, voy a tener claridad sobre lo que yo desarrollo. Todo esto se da a lo largo del desarrollo humano, es decir, yo debo continuar. Miren lo que yo les decía ahora. Yo no puedo limitar, por ejemplo, en la infancia, los niños por lo general, a hoy, son niños con una agenda bastante ocupada. Entonces, a hoy los niños practican muchos deportes, ¿cierto? Porque entendemos, perdón, que tener el cuerpo ocupado va a dar unos resultados positivos en las conexiones neuronales, en los procesos cognitivos básicos, entre otros aspectos, ¿cierto? También ayuda en su rutina, en sus procesos emocionales, etc., 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 ¿cierto? Entonces, a lo largo del desarrollo humano se debe gestar este proceso. Si yo, por ejemplo, digo, como la plasticidad cerebral tiene lugar desde los 0 a los 6 años, ¿yo para qué voy a, digamos, a estudiar a mis 44 años? ¿Sí? Si ya perdí toda la capacidad de la plasticidad cerebral. No la he perdido, ¿cierto? Tengo unas estructuras neuronales que son las que están funcionando en ese momento en específico para que yo siga alimentando eso y pueda tener el desarrollo de habilidades, de competencias y de posibilidades de aprendizaje. Pasa lo mismo si yo, por ejemplo, en mi infancia, no sé, hacía natación, y hacía otro tipo de deportes. Y llegué a la vida adulta y omito todo tipo de actividad física porque mi rutina diaria, porque ya no me gusta, porque ya me cansé y no le estoy permitiendo a mi cerebro que se oxigene, ¿cierto? Y que trabaje con neurotransmisores, porque lo que hace la actividad física es desplegar neurotransmisores de energía, de dopamina, de adrenalina, que claramente van a servir para oxigenar toda esta parte neuronal y cerebral y cambiar un poco la estructura del día, posibilitar también nuevas conexiones. Es como cuando yo tengo mi computador lleno de cosas y yo le hago una limpieza, ¿sí? Lo mismo pasa cuando yo me permito desarrollar ciertas actividades a lo largo de mi desarrollo humano. Entonces, si yo llego a la adultez y omito la actividad física, pues imagínense cómo voy a llegar a la vejez, ¿cierto? Estoy perdiendo las capacidades neuronales que yo tenía, que adquirí en mi infancia y las estoy perdiendo a lo largo de mi desarrollo evolutivo. Les quiere decir que estos estímulos, estas conexiones no solamente se deben de gestar en un momento inicial, que es el fuerte, ¿cierto? Es el fuerte para nosotros. Pero si nosotros actualmente no leemos, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, ¿quién de ustedes lee? O en algún caso, hay alguien que se esté leyendo un libro, una novela, que esté leyendo, no sé, investigaciones, artículos. ¿Alguien de ustedes de aquí de este grupo lee? ¿Se encuentra leyendo en este momento de la historia? Por aquí, Poli, alzó la manito. Sí, señora, te escuchamos.
Sí, la verdad es que, me escuchan, ¿no? Sí, sí. Em, la verdad es que pasaron varios años que dejé de leer, no 100%, siempre hay algo que leer, ¿no? Pero así como leer libros, antes a mí me gustaba mucho cuando era jovencita y después por muchos años lo dejé. Y durante la pandemia reavivé otra vez ese hábito y me volvió a resurgir esa como hambre de la lectura, de aprender cosas. Me gusta mucho leer libros donde aprendo diferentes cosas y siento que retomé ahí la sinapsis y la conexión que tenía con los libros. Así es que es importante lo que tú mencionas de no dejar que esas conexiones positivas que tenemos se vuelvan flojitas, ¿no? Muy bien, Poli, muchas gracias por lo que nos cuentas. Claro, es una actividad, por ejemplo, a quien le gusta cocinar y actualmente prepara no lo cotidiano, sino que yo diga, ay, voy a ensayar este fin de semana la receta. Es una posibilidad porque es un estímulo, ¿sí? Y voy a generar unas conexiones neuronales, porque estoy haciendo algo que me gusta, porque voy a experimentar, porque voy a probar sabores, porque mis órganos de los sentidos están prestos para esto. Cuando yo cambio, por ejemplo, de actividades, yo como adulto, ¿sí? Entonces yo digo, este fin de semana me voy a ir a montar bicicleta con mis hijos, por ejemplo. Yo estoy generando una actividad física y si yo la convierto en un hábito y en una rutina, créanme que mi cerebro, aparte de mi cuerpo, ¿cierto? Porque mi cuerpo es lo que sostiene, ¿sí? Esos procesos que se desarrollan allí. Entonces, aparte de que mi cuerpo lo va a valorar, ¿sí? Porque lo estoy moviendo, porque lo estoy activando, lo estoy posibilitando todos esos procesos celulares, ¿cierto? Una reactivación física, mi cerebro, ¿sí? Va a agradecer mucho que yo disponga un hábito saludable, ¿cierto? Y que yo cambie la rutina a la cual mi cuerpo y mi cerebro están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, actividades pasivas que no me van a permitir a mí estímulos y conexiones del medio, y lo hablaban ahorita una de ustedes, las pantallas, los teléfonos y los televisores, nos perdemos, ¿sí? Está bien, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si alguien de aquí se ve alguna serie, algún programa, eh, hay que mirar también la calidad de los programas, no reality shows, no novelas, ¿cierto? Más bien documentales, más bien series. eh, y ahora aquí un paréntesis, hay una serie súper buena, está en una plataforma digital que se llama Atypical y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos hablando de neurodiversidad. Entonces, si logran vérsela, es un niño, no es un niño, es un joven, adolescente, un joven más bien eh, con un caso de autismo y se puede ver cómo toda una familia se moviliza por un caso, cómo sus compañeros, cómo el colegio, cómo hacen una adaptación muy agradable a todo el proceso que presenta el niño y nos enseña cómo a lo largo de la vida nos tenemos que adaptar a ese proceso. Entonces, como la familia en cada momento de desarrollo dice, bueno, creíamos que ya habíamos alcanzado esto, pero hay que alcanzar otros logros adicionales o hay que trabajar por pasar esta etapa, o hay que trabajar por alcanzar estas habilidades, ¿cierto? Es muy agradable, ojalá se la puedan ver. Se engancha uno un montón, tiene como 3 temporadas y son corticas y son muy buenas. Ver cómo todo el ecosistema de una persona se moviliza a lo largo de un trastorno. ¿Sí? Y cómo la misma familia, a pesar de la ausencia de formación, porque los padres no nacemos con el manual para manejar un trastorno, una dificultad, un retraso del desarrollo, no nacemos con esas capacidades, cómo vamos adquiriendo, ¿cierto? A lo largo de nuestro proceso, una sensibilidad hacia el caso y cómo inclusive nos vamos adoptando de toda esa información y cómo la vamos generando eco en nuestros diferentes entornos, ¿cierto? Retomando nuevamente, por aquí entonces hablamos de que los estímulos y las conexiones son sumamente importantes. Les pregunto a ustedes, adultos,
qué estímulos y qué conexiones están teniendo ustedes actualmente, qué actividades están haciendo fuera de su estructura. En este momento podemos entender este proceso de formación como un estímulo y una conexión, ¿sí? Como un cambio en mi rutina, ¿sí? Como una actualización en esos componentes cognitivos, ¿sí? En esos componentes de contenido. Y eso me va a permitir a mí generar nuevas estructuras y conexiones neuronales, porque miren lo que están haciendo algunos de ustedes, participan y dicen, yo creo que es esto, ¿cierto? Estoy poniendo a mi mente, a mi cerebro a pensar, venga, recuerde si usted sabe algo de esto. O según lo que está diciendo la profesora, me voy haciendo imágenes mentales de un caso en específico, de una situación en particular, de cómo puedo yo accionar en el aula, de cómo puedo identificar. La profe ya recomendó aquí una serie, pues la voy a ir a buscar para programar, no sé, el fin de semana voy a ver 2, 3 capítulos de la serie, ¿cierto? En fin, voy a cambiar mi estructura, me voy a disponer a leer un libro, una novela, ¿cierto? Novelas no de las que nos presentan en los medios de televisión, sino novelas escritas, ¿cierto? Esa parte de literatura tan interesante que nos pierden visitar un museo, por ejemplo, conocer de arte, de música, entre otros aspectos que nos generen otro tipo de posibilidades de conexiones en los cerebros. Hagan ustedes el ensayo, ¿sí? Comprométanse ustedes esta semana a hacer algo diferente en su rutina, ¿sí? Si quieren lo comparten aquí en el encuentro y si quieren lo dejan para ustedes. Pero que ustedes digan, salí, caminé y llegué diferente, me dispuse a aprender esto o siento que se me facilitó esta actividad. O me gustaría hacer tal cosa, siento que cambió mi perspectiva, recordé ciertos momentos, me llevó a esto, a esto, a esto, ¿cierto? Qué bueno sería que ustedes cambiaran algo de su rutina, que posibilitaran otro tipo de estímulo y conexión y que eso nos demostrara un poquito cómo se pueden generar nuevas estructuras y conexiones neuronales y cómo esa neuroplasticidad entraría allí en juego con el estímulo que ustedes le proveen. ¿Listo? Hablamos de diferentes redes de información. A partir de ahí es que yo recepciono la información, ¿cierto? Y cómo estos canales a lo largo de mi desarrollo, ¿sí? A lo largo de mi evolución se fortalecen para permitir que esos canales de comunicación sean cada vez mucho más factibles, mucho más robustos, mucho más estructurados. Y acá hay una apreciación y tiene que ver con lo que les estoy diciendo en este momento, con la recomendación que les estoy haciendo. Todo el tiempo el hombre se desarrolla y aprende. Entonces, no porque estemos en una edad de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, voy a dejar de aprender. Por el contrario, no podemos dejar perder esas conexiones neuronales a lo largo de los años. Pues por eso todas las actividades que yo desarrollo son tan importantes, absolutamente todas las actividades. Reitero, cocinar, pero entonces hacer una receta nueva, ¿sí? Buscar que quiero ensayar por hacer esto y eso me va a permitir a mí generar conexiones allí, realizar actividad física, realizar algún proceso de lectura, engancharme con alguna serie, con alguna reseña, leer bastante, salir y hacer otro tipo de planes, conocer un poco de historia y cultura general. Eso me va a permitir a mí generar otras estructuras y nuevas conexiones neuronales. Muchas veces nosotros decimos estamos cansados, ¿cierto? El trabajo nos agota, no vamos a decir que no. Pero ese cansancio tiene que ver más con un cansancio físico, ¿sí? Dependiendo también de los trabajos, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones el cansancio es físico, me duele el cuerpo y esto y lo otro. Si yo no oxigeno mi cuerpo, pues mi cuerpo cada vez va a estar mucho más cansado y realmente lo voy a llevar a un proceso pasivo y se vuelve rutinario. Entonces llego de trabajar, me acuesto, o sea, mucho me paro como algo y sigo como en ese proceso cíclico, ¿cierto? De que estoy cansado, 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 y eso es lo que yo le estoy repitiendo a mi cerebro, y eso es lo que mi cerebro me está abocando, cansancio todo el tiempo, porque no le estoy generando otro tipo de posibilidades, ¿cierto? Y dice que lo importante es que a lo largo de los años yo le provea todo tipo de experiencias continuas para que esas conexiones neuronales no se pierdan.
Recordemos lo que hablaba acá, la plasticidad negativa. Esa plasticidad va eliminando esas conexiones neuronales. Por eso a veces olvidamos, por eso a veces no recordamos, por eso hubo algo que yo había aprendido y que en este momento yo ya no lo recuerdo y me tocaría volver a hacer el proceso. Precisamente porque son cosas que yo he ido dejando de lado, ¿sí? Que han quedado allí y que no lo he vuelto a realizar. Entonces pensemos un poco en cómo la plasticidad cerebral nos permite a nosotros aprender en cualquier momento de la vida. Veamos aquí en esta galería de imágenes que yo les propongo, veamos cómo aprendemos en cualquier momento de nuestra vida. Entonces tenemos ahí una primera imagen en donde vemos mujeres adultas tejiendo, ¿cierto? Eso es un plan súper agradable. La concentración que nosotros tenemos que tener para poder tejer es gigante. Los niveles de concentración son altísimos, ¿cierto? Porque yo tengo que generar una cantidad de números de tejidos, ¿cierto? Y no me puedo pasar, porque si no, la pieza que yo vaya a tejer va a quedar deforme, ¿cierto? Es un proceso óculo-manual, es un proceso que interviene en los procesos cognitivos superiores como atención, percepción, memoria, ¿cierto? Y es una actividad que muchas veces ejercemos nosotros cuando tenemos una edad adulta, ¿cierto? Y esa actividad en particular nos va a estimular muchísimo. Entonces, una hora tejiendo es una hora de ganancia para nuestro cerebro. Es una hora donde yo voy a activar mis conexiones neuronales y le voy a permitir recepcionar más fácil los estímulos del entorno y voy a generar un aprendizaje mucho más apropiado de acuerdo a las características y a las posibilidades que tengo. La segunda imagen tiene que ver con un bebé, una niña específicamente que está gateando. El gateo es un movimiento, ¿cierto?, que se necesita dentro de los periodos evolutivos y que lo que me va a propiciar es un desarrollo, ¿sí? Y evolución, no solamente de mis posibilidades motoras, sino también de los lóbulos de mi cerebro y de los dos hemisferios cerebrales. Entonces va a ser una actividad física, ¿sí? Que se desarrolla también por instinto, por autonomía, por independencia y por movimiento del ser humano para alcanzar ciertas competencias, habilidades y destrezas en el mundo. Seguidamente vemos un bebé lactando, ¿cierto? Que es un movimiento que se desarrolla por supervivencia, porque necesita alimentarse, ¿cierto? Y necesita generar ese movimiento de succión para poder realizarlo. Seguidamente vemos allí una niña, ¿cierto? Aprendiendo, quizás, estamos haciendo pues acá como unas aseveraciones, a leer y a escribir. ¿Sí? Un proceso bien interesante si yo logro otorgarle al niño una manera interesante de verlo, porque realmente es un proceso muy complejo que desarrolla el ser humano, que hay que tener bastante aprestamiento para poder lograrlo y que si no lo tengo, pues entonces no voy a alcanzar como los niveles que me corresponden. Disfrutar de la lectura y la escritura es un mundo maravilloso para los niños, siempre y cuando yo lo sepa evocar desde esa manera. Y finalmente vemos aquí cómo una persona está estudiando, ¿cierto? Y puede poner ese aprendizaje en contexto en diferentes momentos de la historia. Pero cómo el hecho de estar estudiando, de estarse permeando diferentes experiencias, de diferentes contextos, le va a proveer una experiencia totalmente diferente en su desarrollo, ¿cierto? Y aquí está generando procesos de análisis, de codificación, interiorización de la información, entre otros aspectos. Lo que nos lleva a pensar que no, nunca es tarde para nosotros generar un proceso de aprendizaje, que nuestro sistema neuronal, cerebral y mental precisamente está diseñado para eso y que si yo le proveo este tipo de procesos a mi cerebro, pues voy a tener unos resultados totalmente diferentes, ¿cierto? Voy a tener muchas más capacidades para aprender, ¿sí? Para regenerar esas estructuras neuronales y que a lo largo de la vida y de mi proceso evolutivo, pues realmente eh, tenga como un periodo evolutivo en esa adultez y en ese adulto mayor y en esa vejez
un poco más sano, un poco más asequible a diferentes casos que nosotros vemos con continuidad, que son algunos adultos que pierden significativamente habilidades motoras, habilidades cognitivas, procesos cognitivos superiores como la memoria, como el habla, dificultades para comprender, para hacer, para movilizarse y tiene que ver precisamente por lo que yo le he gestado a lo largo de su vida. ¿Listo? Aquí tenemos algunas actividades que yo les recomiendo como gimnasia cerebral. ¿Qué hace la gimnasia cerebral? Por ejemplo, yo puedo tener una actividad en un momento de clase, vamos a parar, vamos a hacer una pausa activa, ¿cierto? Y vamos a generar un proceso de gimnasia cerebral. En este caso, por ejemplo, nos invitan a hacer una lectura, tanto de palabras como de colores, ¿cierto? Para que mi cerebro esté mucho más atento al estímulo, porque claramente acá dice verde, pero la palabra no está de color verde. Entonces yo voy a leer el color azul, rojo, verde, amarillo, ¿cierto? Eso me va a activar inmediatamente, ¿sí? Mis procesos cognitivos, porque tengo que estar alerta, porque lo que estoy leyendo es el color y no la palabra, ¿sí? Y si leo la palabra, siempre me voy a estar confundiendo en el color que tiene esa palabra. Seguidamente vemos aquí cómo yo puedo generar un estímulo para ambos hemisferios del cerebro cuando tomo con las dos manos un lápiz y voy a generar un repaso de una figura. Estoy estimulando mis dos hemisferios cerebrales. Esto es gimnasia cerebral. Procesos de concentración, de hecho, entonces aquí, por ejemplo, encuentra el dado que más se repite, entonces vamos a buscar, vamos a contar, y aquí inclusive nuestra mente nos va confundiendo un poco por la cantidad de punticos que hay y demás, entonces tengo que ser muy atenta a los procesos observacionales. Aquí tenemos más ejercicios de gimnasia cerebral que nos van a costar un poco, pero que nos van a permitir generar una concentración aún mayor cuando, digamos, hay algunos momentos en que se nos dificulta, en que ya estamos cansados, en que nuestra mente se siente totalmente agotada. ¿Listo? De esta manera vamos llegando al final de nuestro encuentro. Les invito entonces a generar una revisión de lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿cierto? En qué ocasiones esto que estamos aprendiendo nos puede facilitar, la podemos poner en práctica y lo podemos utilizar, ¿sí? ¿Cómo lo hemos logrado? Es decir, también ustedes cómo se están disponiendo allí detrás de la pantalla para generar este tipo de aprendizajes y cómo se llama esto que estamos aprendiendo. Cómo cada uno de nosotros le da un nombre y un sentido a lo que se está gestando en este ejercicio de formación. Quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna apreciación por el chat, por el micrófono. Les escucho, les y Diana, atypical, pero si no estoy mal, atypical se escribe con Y. Ya les doy acá la escritura correcta de la serie. Es muy buena. Ojalá se la logren ver. Atypical, se las voy a escribir aquí en el chat. Se escribe así. Floralba, mira, los ejercicios que les compartí, de hecho, podemos buscar y, en el material de consulta que tenemos dispuesto para este proceso de formación, está como digamos, como un bagaje un poco más amplio. La plasticidad cerebral, simplemente, perdón, la gimnasia cerebral son algunos ejercicios que me permiten activar de manera momentánea, ¿cierto? Los canales neuronales y los canales cerebrales para pasar un poco de la pasividad, de la monotonía, ¿cierto? Entonces, si yo en algún momento me siento cansada mentalmente, agotada, simplemente hago una pausa, hago tantos ejercicios de gimnasia cerebral y eso me va a activar inmediatamente. ¿Listo?
Es muy bueno que nosotros los apliquemos y que nosotros evidenciemos los resultados y las diferencias cuando los utilizamos, que también los podamos poner en práctica en nuestras actividades de educación. De hecho, hay 1 millón de ejercicios de gimnasia cerebral y son bien complejos, que de pronto hay algunos que uno ni siquiera alcanza a tener porque también tiene que ver con procesos de coordinación, de ritmo, de equilibrio, de movimiento, de análisis, ¿cierto? De percepción, de memoria, como cuando yo también cojo 2 imágenes y digo, bueno, busqué 10 diferencias en la imagen, me está evocando un proceso de concentración altísimo, ¿cierto? Cuando me ponen una sopa de letras, hacer un crucigrama, esas actividades estimulan mi cerebro, ¿sí? Y se deben de realizar para que no vayamos perdiendo la capacidad de nuestras neuronas a lo largo de nuestro desarrollo. Farid dice por aquí, ¿cómo se da la plasticidad en el proceso de aprendizaje en los estudiantes que tienen déficit de atención? Bueno, partimos de lo mismo, Farid. ¿Cuál sería, por ejemplo, el caso? Porque hay unos procesos atencionales en unos niveles, ¿cierto? Entonces, si es un déficit de atención moderado, leve, ¿sí? Y claro que se da, ¿cierto? Hay un proceso de plasticidad que se da, pero necesita como un poco más de esfuerzo, ¿sí? Por eso hay alternativas de desarrollo, hay planes de intervención que nosotros debemos de generar. ¿Sí? Estimulación cognitiva en este caso, terapia conductual en este caso, para poder mejorar los procesos atencionales, ¿sí? Humberto. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una jornada muy interesante que nos permite hacer una reflexión en cuanto al trabajo que vamos desarrollando. Solo que me queda una preocupación. Los esfuerzos que muchas veces hacemos los docentes se quedan en el aula. El gran problema es el acompañamiento de los padres de familia a estos procesos que estamos desarrollando. Quiero decir que en la medida que hay un compromiso del apoyo familiar, lógicamente que nuestro esfuerzo va a tener mayores logros. Creo que es un problema que no solamente lo veo aquí en Bolivia, sino también por lo que he estado escuchando en distintos lugares de nuestro continente, tal vez del mundo, ¿no? Entonces, creo que esa alianza en paz de familia, educadores, es fundamental y mucho más cuando hay de problemas cognitivos disfuncionales o múltiples, ¿no? Entonces, es esto lo que me llama mucho la atención, esto me preocupa y lo comparto con ustedes. Gracias. Humberto, yo creo que es una preocupación que compartimos todos, ¿sí? Porque de hecho hay varias características. Uno, pues los padres no están preparados para ser padres, ¿cierto? Si tenemos hijos, puede que sea como por temas de, no sé, generacionales, o porque así es el destino, crear una familia y de herramientas, criarlos y sobre todo para acompañarlos en un momento, ¿cierto? Hay muchísimas dificultades porque de hecho la familia inclusive en algunos casos es totalmente ausente por algunas situaciones, porque sean familias disfuncionales, porque laboralmente no pueden estar casi presentes, porque dejan la crianza a manos de terceros o porque hay un desinterés total. Hay unas características gigantes en ese tema de la familia y la escuela. Y por eso también a nivel mundial pues se ha intentado generar un poco más de conexión entre ambas partes, ¿sí? Entre ambas partes se intenta que a partir de escuelas de padres, a partir de participación activa, ¿sí? Los padres se involucren mucho más en el proceso de los hijos. Eh, Hay algunas personas que les cuesta, hay muchísimas familias que les cuesta, y lo digo yo desde mi rol como profesional, pero también en mi rol como mamá, en donde yo intento estar para mi hija en muchos procesos, pero cuando, digamos, hay unos llamados del colegio, hay unas citaciones, hay unas actividades en donde uno, uy, qué rico participar, uno ve 2, 3 papás haciendo como presencia. Reitero, hay unas situaciones laborales allí, hay temas económicos, hay temas de composición familiar, hay un sinfín de procesos, pero claramente las familias están muy desconectadas de los procesos educativos
Y de hecho, si un niño no aprende a leer o a escribir, por lo general hacen el comentario inclusive que es responsabilidad del docente, ¿sí? Como que el docente carece, no sabe, no está preparado, etc, etc, etc. ¿Listo? Entonces, en muchas ocasiones, claro, vemos como toda la responsabilidad recae muchas veces sobre el sistema educativo, sobre los docentes que somos los que hacemos las mediaciones y realmente no siempre es nuestra responsabilidad 100%. Si hay una conexión entre colegio y escuela, maravilloso, ¿sí? Porque así se va a gestar pues un proceso mucho más eh, desde una trazabilidad, ¿sí? Y vamos a poder acompañar los procesos. Si bien yo, digamos, en mi rol de mamá no soy la profesora de mi hija, si yo sé que, por ejemplo, están abordando cierto contenido, yo como mamá me ideo la manera, no sé, en el almuerzo preguntarle algo, o si estoy haciendo alguna actividad adicional, entonces intento preguntarle por eso que yo sé que están viendo, que están abordando, ¿cierto? Intento involucrarme un poco en sus procesos para que mi hija sienta que yo estoy allí en lo que ella está haciendo, en ese contexto que es la escuela, y que más que ser un contexto de obligatoriedad, es una posibilidad de aprendizaje de cosas maravillosas, no más con el hecho de que esté interactuando con otras personas, ya hay muchísimas posibilidades en su desarrollo. De esta manera, chicos, llegamos al final del encuentro del día de hoy. Gracias a todas las personas que participaron, que se conectaron, que estuvieron por aquí. Recordemos entonces toda la información, los grupos de chat que tenemos para la información que tengan con base a la parte administrativa y demás. Por allí los estaban compartiendo para que puedan acceder pues como a la información de referencias, de material, bueno, de todo lo que tiene que ver con esa parte administrativa de los diferentes procesos de formación. Les deseo a todos una feliz noche, un feliz descanso. Nos encontramos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de todo esto tan bonito y tan interesante que nos trae los procesos de educación, la actualización y demás. Que descansen, que pasen feliz noche. Chao, chao. Muchas gracias. Feliz noche para todos, compañeros. Nos vemos mañana.